Welcome to the Behavioral Observations Podcast, stimulating talk for today's behavior analysts. Jessie Arroyave, bienvenida al Behavioral Observations Podcast, su edición en español. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Miguel. Qué gusto estar aquí contigo. Bueno, un placer tenerte acá y estoy muy curioso de escuchar más de tu experiencia. Ya tengo un poco de referencia basado en el artículo que publicaste, Behavior Analysis in Practice, hace unos meses. Y bueno, va a ser el tema central de este podcast, aunque si tenemos tiempo, tengo entendido que tienes bastante experiencia en el área de ACT o la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, si tenemos algo de tiempo, pues podemos darles a la audiencia como una introducción a ACT, pero realmente lo que vamos a hacer es centrarnos en ese artículo que es el resultado de un llamado a publicar acerca de la experiencia de mujeres líderes de impacto en el análisis de conducta y en el que tuviste la iniciativa de hablar de tu experiencia como la primera analista de conducta certificada por la BACB en Guatemala. Entonces, típicamente cuando nosotros estamos en este podcast, empezamos con una historia de origen y después al tema central, pero en este caso nos quedaremos centrados no solamente en el contexto de Guatemala, sino tu experiencia desde esa historia de origen, de cómo empieza tu interés en el análisis de conducta, pero cómo después te formas y eventualmente regresas a Guatemala a tratar también de abrir estos horizontes y de tratar de que se establezca el análisis de conducta en tu país. Así que, Jessy, te doy la palabra para que nos hables un poco de esas primeras experiencias. Gracias, Miguel. Bueno, pues al principio, yo te podría decir que al principio de mi carrera, creo que no soy la única, pues mi primera idea no era ser un analista de conducta. O sea, no, creo que no hay tanta gente, bueno, tal vez hoy en día sí, pero que entra de primero con ser analista de conducta. Entonces, yo entré un poco a psicología en la universidad, más que nada porque me gustaba hablar con la gente y dar consejos. Y cuando ya estando ahí, y creo que pues lo menciono brevemente en el artículo, yo tuve una experiencia cercana de alguien cercano a mí que estaba dentro del espectro autista. Fue diagnosticado en ese momento cuando yo estaba en mi segundo año de la universidad. Y entonces como que eso abrió un poco mi interés primero a esta área, ¿verdad? De autismo y todavía no estaba pensando en ese momento en análisis conductual. Y entonces empezando a investigar, me uní a un par de organizaciones como de recaudación de fondos para research en el campus de la universidad y empecé a tener más contacto, ¿verdad? Con personas dentro del espectro autista. Y después de esto, cuando ya estaba acercándome a terminar los 4 años de universidad, tomé una clase era como Intro to ABA, ¿verdad? Intro al análisis conductual. Y, y pues no, en esta clase la verdad es que no había casi nada o sea, casi no se hablaba de autismo. Era más que nada, pues, del análisis conductual como tal. Pero bueno, la clase me interesó mucho y cuando empecé a hacer preguntas sobre mi counselor en la universidad y todo esto de trabajar con autismo, eh, pues me dijeron, bueno, ¿por qué no exploras un poco más el área del análisis conductual? Que hacen mucho trabajo con autismo, ¿verdad? Entonces, podría ser un área que te interese. Y entonces ahí fueron como que los primeros contactos, ¿verdad? Entonces empecé un poco a ver un poco más esta área y,
Y entonces, después de graduarme, fue que empecé como mi primer trabajo en análisis conductual, donde yo realmente, y creo que es el caso de muchas personas al principio, bueno, entré como un RBT y más o menos hacías las cosas como por hacerlas, o sea, por como te habían explicado que así se hacían, pero como que en ese momento yo no tenía la base de por qué estoy haciendo esto, ¿sí? Sino me decían, bueno, cuando haga esto, tú tienes que hacer esto, pero no había tanto, en ese momento no tenía tanto entendimiento del análisis como tal. Era más como yo seguía como las reglas de lo que había que hacer y, y entonces, pero me gustaba mucho el trabajo y ahí fue cuando dije, no, definitivamente yo sí quiero aprender a hacer esto, ¿verdad? Cómo se hace este análisis, cómo se llega a crear una intervención así, ¿verdad? Y ahí fue donde decidí que quería estudiar análisis de la conducta. Y yo creo que también incluso cuando yo empecé lo veía algo como muy diferente a como lo veo ahora, lo veía muy relacionado como autismo y como lo ve alguien tal vez desde fuera y no como lo veo ahora, ¿verdad? Que el análisis conductual es algo que tiene tanto campo para tantas cosas. Y bueno, pero ese fue un poco, creo que me desvía un poco de tu pregunta. No, Eh, tranquila. Y lo que te preguntaría, Jessy, es como para darles contexto a quienes te escuchan. Hablas de tus primeras experiencias en la universidad. ¿En dónde te encontrabas en ese momento? bueno, sí, si empezamos un poco antes, pues como tú ya dijiste, pero pues no sé si todos saben, yo soy de Guatemala, yo crecí en Guatemala, es donde estoy ahora mismo, crecí aquí, pero siempre pues quise estudiar en Estados Unidos, es algo que muchas personas en mi familia hacíamos. Entonces, en ese momento me fui a Texas. Yo estudié en Texas tanto mi carrera como mi primera maestría. Entonces estudié en Texas Christian University, en TCU, ¿Mm? y estudié ahí un Bachelor of Science en psicología. Tuve un minor en Child Development y otro por pura afición en writing. Ok. Entonces ahí fue donde inicié mi camino y, bueno, ahí inicié y luego después mi maestría la hice en UT Austin, University of Texas Austin, y esta la hice en educación especial, pero tenía, digamos que todos los cursos y todos los requerimientos para ser como verificado por el BACB, por el board, ¿verdad? Entonces, era un programa de educación especial enfocado más que nada en early childhood, intervención temprana, pero tenía tenía una muy buena base en análisis conductual, ¿verdad? Y tenía todos los cursos. Entonces fue después de esto que me certifiqué, después de haber terminado esta segunda maestría, perdón, esta primera maestría, fue que ya hice mi certificación. Ok, perfecto. Entonces, para resumir, me corrige si seguí la cronología bien. Vienes, creces en Guatemala. Cuando ya llega la oportunidad de hacer tu licenciatura, vas a Estados Unidos, donde ah, primero estudias tu licenciatura en psicología y después tu maestría. Y eso es ¿en qué Sí, universidad? Texas y- Christian University, ¿no? Y después tu maestría, haces un par de maestrías, ¿no? Pero en sí, este caso en Austin, en University of Texas, donde sí, haces tanto en intervención temprana, concentrado en análisis conductual, ¿correcto? sí, en educación especial, Educación con, especial, ajá, ajá, centrado en intervención temprana, pero basado pues en en análisis. análisis conductual. Digo solo he mencionado la primera porque la segunda maestría vino mucho después. Entonces, por eso no he llegado ahí, para que no nos perdamos tanto. Ah, ok, perfecto. Ok, ok. Ok, bueno, tratando de ver también pues esa trayectoria. En algún momento habías mencionado también el haber
utilizaste las siglas RBT, que en inglés es Registered Behavior Technician, pero son estos técnicos, estas personas que implementan programas de análisis de conducta bajo la supervisión de un analista de conducta certificado. ¿Y eso fue mientras hacías tu maestría o ya era desde un principio cuando estabas en tu licenciatura en psicología? Fue antes, cuando yo terminé mi licenciatura, más o menos mi plan fue no ir directo a la maestría, sino trabajar un año, ver si me gustaba y entonces ya después de ese año ir a la maestría. Ok. Eh, Como cuando eres internacional en Estados Unidos, tienes un año de OPT, se llama, que, que significa que puedes trabajar por un año en algo relacionado a lo que estudiaste, Ujú, eh, sin necesidad de una visa como tal, ¿verdad? Tienes como este permiso. ujú, Entonces, mi plan era usar este OPT, trabajar un año y tomar eso para, bueno, ver un poco si me gustaba y decidir. Entonces, en ese año trabajé en un centro era también, trabajábamos más que nada con autismo. Por supuesto, habían algunos otros desórdenes que a veces eran comórbidos con autismo o, ¿verdad? Otro tipo de sintomatología, pero más que nada el trabajo era con niños, ¿verdad? No había mucho adulto. Y bueno, era ABA de libros, por decirlo así. Entonces trabajé ahí ese año y y ahí fue donde, bueno, ahí técnicamente no era RBT todavía, porque ahí trabajé un tiempo como más o menos haciendo lo de que hacía un RBT, ujú. pero todavía no me había certificado. Si te recuerdas, pues hubo una época donde no era como el estándar tener el RBT para dar la terapia. Hoy en día lo es. Claro, sí, entiendo. Entonces, esa experiencia era antes de que la BACB tuviese esta certificación designada a personas a nivel técnico, ¿no? Ya Ah, sí. existía, pero no era tan, o sea, creo que hoy en día es un estándar. Ok, Tienes que tener RBT para poder hacerlo. En ese momento existía, pero era más como algo, por lo menos en mi experiencia en ese lugar, en ese momento era más como algo que hacías para este tipo de insurance, ¿verdad? Para este tipo de aseguradora, te lo pedía y si no trabajabas con ese tipo de aseguradora, pues no, por lo menos en ese momento no era necesario. ok, Eh, ya después, cuando terminé ahí y empecé la maestría, ya ahí sí ya obtuve la certificación de RBT. O sea, al empezar un poco como las horas prácticas de la maestría, que ya era en otro estado, perdón, otra ciudad, otra clínica, ahí sí ya tuve la certificación, pero digamos que estuve trabajando como RBT antes sin la certificación. ok. Ujú. Bueno, regresando a esos años formativos, en el artículo hay varios profesores y mentores que resaltas. No sé si quisieras mencionarlos también acá. Claro. Bueno, yo creo que realmente si empezamos desde el principio, Miguel, yo creo que es importante pensar yo creo que mis mentores no solo han sido en análisis conductual, ¿verdad? Creo que el donde empezamos es el principio, o sea, el por qué yo me fui a Estados Unidos. Yo creo que eso viene yo diría que mis primeros mentores fueron en mi familia. Entonces mencionaría, digamos, a mi abuelo y a mi madre, que ambos pues han sido grandes ejemplos del trabajo duro, ¿verdad? De la superación. Mi abuelo, de hecho, fue quien me dio la oportunidad de ir a la universidad en Estados Unidos. Entonces creo que empezó por ahí, ¿verdad? Teniendo grandes ejemplos de superación, de trabajo duro, de querer hacer algo importante. Creo que eso fue, digamos, el primer paso. Y te diría el central de por qué estoy aquí y todavía estoy haciendo esto, es porque
creo que si podríamos centrar mi misión de vida en algo es hacer algo importante por los demás y si no se puede por todos los demás, por lo menos por una persona, ¿sí? Tener un impacto. Entonces creo que eso era lo central ya al principio. Ya después pues tomó este camino en el que estoy ahora, que creo que tiene muchas partes, pero empezamos ahí. Luego, como dice en el artículo, estuve en la universidad y la verdad que tuve la suerte de aprender de varios mentores. Creo que nuestro campo es muy rico en personas que de verdad tienen mucho conocimiento, que han estudiado mucho tiempo, pero hay personas que tal vez no sean un gran nombre en análisis conductual, pero aún así están haciendo un gran trabajo y creo que por eso tal vez el, el, el punto de hacer artículos como este es ese, ¿verdad? Ver lo que tal vez no escribí, alguien no escribió la Biblia blanca Ujú. de Abba, pero sí que hay muchas personas que están haciendo cosas importantes. Y bueno, me tocó en principio en la carrera, como te decía, tuve Doctor Icas, así se pronuncia. Ella fue mi counselor, que para los que están viviendo en Latinoamérica y tal vez no han estudiado en Estados Unidos, un counselor es como alguien que te guía un poco durante tus años en la universidad y te dice más o menos, te recomienda qué clases tomar según tus intereses y así. Entonces, Doctor Icas, en punto de la carrera, fue mi counselor y también yo trabajé un laboratorio de research con ella. El laboratorio estaba enfocado en developmental psychology, entonces más o menos lo que veíamos era pues más o menos desarrollo, pero también había trabajo en autismo, ¿verdad? Hacíamos algunos de estos experimentos divertidos conocidos como el del marshmallow. Y la verdad es que en el trabajo con ella, pues aprendí mucho, ¿verdad? De como el desarrollo, tal vez el desarrollo típico, pero tal vez también, pero también aprendí pues sobre autismo y más que nada, pues ella me enseñó esta parte como de research, diría yo, y de indagar. Em, Y bueno, en muchas pláticas con ella, al final fue con ella con la que determiné que lo que quería hacer era análisis conductual. Cabe recalcar que esa no era el área de ella, o sea, ella, como decía, era una developmental psychologist, pero pues ella me enseñó muchas cosas que me llevaron ahí. Y entonces ella me dijo, cuando ya yo le dije, bueno, creo que eso es lo que quiero hacer, ella me dijo busca a Anna Pettersdottir, que era una de mis profesoras en ese momento, que ella pues también estuvo en una serie de artículos, no sé si la misma o similar, en Behavior Analysis in Practice, ¿verdad? Y pues ella era mi profesora de esta clase que mencioné, de intro al análisis de la conducta. Entonces, bueno, ella también me ayudó a buscar buscar universidades en análisis conductual. La verdad es que al principio quizá mi idea era un poco más hacer un programa solo en análisis conductual. O sea, creo que educación especial no era algo que me había pasado por la mente, pero también ella me abrió esa posibilidad, me dijo como, también es algo que podrías hacer, igual estás aprendiendo análisis conductual, igual te puedes certificar y creo que me dijo, si tú lo quieres, creo que también es un área donde puedes aprender otras cosas fuera de psicología, fuera de análisis conductual, porque ya estábamos hablando también de educación especial, ¿verdad? Entonces como que se complementaban bien. Y entonces, bueno, empezó un poco por ahí. Y luego realmente, pues mentores que puedo mencionar que fueron en ese principio, ¿verdad? Porque luego vinieron los de más adelante, fueron en el área ya laboral, ¿verdad? En las clínicas donde trabajé, sobre todo en la segunda clínica que trabajé,
cuando ya estaba en mi maestría, pues creo que aprendí mucho ahí. Yo trabajaba bajo dos BCBAs en ese momento, SBAs, y una de ellas se llama Anne Aaron, y ella me enseñó mucho sobre, bueno, creo, como te decía al principio, tal vez yo sabía qué hacer, pero no sabía por qué lo estaba haciendo. Y ella me enseñó, te diría, toda esta parte de qué artículos leer, a dónde recurrir. Ella fue la primera que me habló de Hanley, ¿verdad? Que también lo menciono en el artículo, que fue alguien que también pues ha impactado mucho mi trabajo. Y de hecho, pues también ella fue la primera que en un día se sentó y intentó explicarme la teoría de marcos relacionales, que también es algo que tiene mucho impacto en mi trabajo hoy en día. Pues como decías antes, pues yo también hago mucho ACT hoy en día. Ujú. Entonces, digamos que ella me introdujo también a muchos mundos dentro del mundo de análisis de conducta que fueron importantes para lo que estoy haciendo hoy en día. Entonces, esos serían como donde empezó, ¿verdad? Todo. Creo que en todo momento lo que me ha llevado a seguir y a estar aquí hoy es curiosidad. O sea, creo que este campo de análisis de la conducta eh, siempre debería nutrirse de curiosidad, porque realmente, y bueno, cuando he hablado contigo en otros momentos también, o sea, hemos hablado de cómo es importante seguir pensando en lo que estás haciendo, ¿verdad? O sea, lo he visto en tus formaciones también. Pero sí, o sea, creo que eso me marca mucho, o sea, creo que en todo momento también algo que me enseñaron mis mentores, tanto de la vida como de la carrera, es como a seguir pensando, o sea, cómo puedo hacer esto mejor, qué más puedo agregar, de qué otros campos me puedo nutrir, ¿verdad? Entonces fue un poco eso lo que me ha movido, digamos, en el área de buscar mentoría o de buscar nuevas formaciones. En todo momento lo que me lleva es eso, ¿verdad? O sea, creo que es como buscar qué realmente va a seguir nutriendo mi práctica, ¿verdad? Porque creo que es una práctica, la del análisis conductual, creo que es una práctica que tienes que seguir nutriendo siempre. O sea, creo que te quedas corto. Entonces, creo que para mí algo y bueno, ahora estando aquí en Guatemala, te puedo decir desde que estoy aquí ya viviendo permanentemente, lo pienso mucho, que es eso, que sin mentores o sin nuevas formaciones, sin buscar nuevos horizontes, no te estancas. O sea, creo que realmente yo te diría que mi camino han habido varios mentores y estoy segura que me van a faltar muchísimos, Sí. porque realmente eso es lo que yo siento que nutre la carrera y que realmente aquí en Guatemala, pues ha sido algo una de las barreras, tal vez como decía en el artículo, que claro, tengo mentores de la vida y de otras cosas, sí, pero mentores en el análisis conductual como tal es un poco buscarlos fuera, ¿sí? O sea, yo creo que cuando estaba en Estados Unidos, en lo que pienso es un poco eso, los tenías como más al alcance y Ujú. no te dabas cuenta, o sea, que tenías tanto ahí, desde Aprovecho, conferencias, ajá. sí, no, aprovecho que mencionas eso para hacer la transición a tu regreso a Guatemala. Ya nos diste como un buen contexto de esos años formativos en el exterior, de las experiencias laborales, de las experiencias universitarias, de aquellos mentores en distintos momentos de tu carrera. Otros que hay más que mencionas en el artículo, pero bueno, nos da bastante contexto de cómo empieza a moldearse pues tu carrera como analista de conducta y como también tienes un alcance hacia otras disciplinas que complementan
eventualmente tu práctica. Y bueno, aprovecho también y resalto también lo bonito que es que hayas mencionado tus primeros mentores de vida. Casualmente ayer en una conversación, también grabando un podcast que también hace tributo a mentores en Venezuela, a personas de impacto en Venezuela. Las autoras de ese artículo que también fue publicado recientemente y un podcast vendrá próximamente, también se fueron atrás a pensar en sus familias, a pensar en su comunidad y las idiosincrasias de su comunidad y cómo ellas aportaron a su formación, a sus valores, antes de haber empezado la conversación acerca de carrera como tal, ¿no? Mentores, como dices tú, como tú lo pones, de la carrera y mentores de vida y a veces, bueno, ellos también coinciden un poco, ¿no? Pero bueno, hablando de esta falta de personas a quien acudir en Guatemala, porque entiendo, la primera analista de conducta certificada en Guatemala fuiste tú. Entonces, pregunta, ¿siempre fue tu intención regresar a Guatemala? ¿Ibas a quedarte en Estados Unidos potencialmente si se te daba la oportunidad? ¿Cuál era tu plan? Y cuéntame un poco de cómo es tu regreso a Guatemala, qué encuentras allá y como cuál es el panorama cuando regresas y pues podemos seguir a partir de ahí. Mm. Bueno, la verdad, ahora que lo preguntas, creo que siempre fue mi intención regresar a Guatemala. Te estaría mintiendo si te digo que en el momento que ya se acercaba a regresar, quería regresar. Siempre fue mi intención regresar por varias razones. La primera siendo, pues, es el lugar de donde soy, ahí crecí, ahí está mi familia. Como te dije antes y como te vas dando cuenta, pues mi familia es muy importante para mí, ¿verdad? Creo que también es algo que viene un poco de nuestra cultura de latinos, pues somos muy cercanos con nuestra familia. Pero mi familia fundó un montón de pilares en mí y entonces la verdad es que yo siempre quería regresar a estar cerca de ellos, pero también pues parte de mi razón de regresar era que quería brindar un poco de mi experiencia, de lo que había aprendido y de lo que pudiera aportar de esa experiencia aquí a Guatemala. Entonces eso era como, digamos, mis dos razones principales de querer regresar. Por supuesto que cuando estás en Estados Unidos hay muchas cosas que se facilitan, sobre todo en términos de la carrera. Creo que si te soy honesta, Miguel, el camino fácil hubiera sido quedarme en Estados Unidos. Hubiera tenido pues otro tipo de oportunidades, hubiera podido, no sé, ampliar mi campo en otras formas, quizá por alguna ¿qué te puedo decir yo? Una fuerza que tengo, decidí tomar el camino difícil, pero que también era el camino que pues yo había escogido desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces decidí regresar y por decirte que es el camino difícil, no te estoy diciendo que ni que me arrepiento, ni que fue el camino erróneo, ¿verdad? O sea, y creo que ahora que vamos a entrar a hablar de eso, pues te puedo contar todo lo que me ha traído este camino aquí. Pero sí, o sea, en ese momento yo creo que era el camino más difícil, quizá para retarme un poco a mí misma también y para cumplirme un poco con lo que me había propuesto, decidí regresar y hacerlo. Entonces, cuando me encuentro en Guatemala al principio, sí, es un camino un poco difícil, porque siendo la primera persona certificada, hay mucha responsabilidad. O sea, casi que uno cree que es como venir con un premio. O sea, como que, me certifiqué, tengo este premio, pero no, yo creo que al principio es un poco como de una responsabilidad grande. O sea, como que yo soy la primera en hacer esto, entonces, en cierta forma sientes que todos los que lo hagan después de ti te tendrán como referencia, ¿sí? Mm. Entonces, aunque realmente no es así, pero un poco sí. Entonces, viene como una gran responsabilidad y entonces yo, bueno, mi primera
idea, aparte de venir certificada y ser la primera y todo esto, es abrir mi propia clínica, abrir mi propio centro. Que eso también, pues, fue un salto bastante fuerte, bastante difícil, ¿verdad? Porque no es lo mismo de venir, estar trabajando, saber sobre análisis de conducta, entender varias cosas, a tú hacer tu propio centro, tu propia clínica, ¿verdad? Implica muchas más cosas. Entonces te podría decir que al principio fue difícil porque creo que todo comienzo de algo, al principio es muy difícil porque, bueno, tienes que crecer. Yo llevaba muchos años de no estar aquí también. Bueno, sí tenía en las vacaciones y así, pero no tenía un nombre, o sea, con mi trabajo, ¿verdad? Fue un poco como empezar desde cero, encima con esta como responsabilidad que te digo que yo sentía que tenía. Y pues lo que me encuentro es también que en Guatemala, bueno, supongo que ya lo sabía, pero ya estando acá era más como obvio y notorio que no había mucho conocimiento o sea, deja por un lado que no habían personas certificadas, el conocimiento que había en ese momento de análisis conductual era muy poco. O sea, sí existían lugares donde se hacía, algunos tenían como supervisores de Estados Unidos y así, pero realmente el conocimiento era muy poco y justo cuando yo llegué a Guatemala, me uní a la maestría que había aquí en Guatemala de análisis conductual. En ese momento había una. Ahora mismo no hay como programas, como diplomados, creo que les dicen, Ujú, pero la maestría como tal dejó de existir por temas logísticos y por eh, el cambio de certificación del board a internacionales. Pero en ese momento que existía la maestría, que todavía te podía certificar siendo de otro país, pues en realidad fue también difícil como que unirse a esta maestría y ver que hacía falta mucho como más conocimiento dentro de la misma maestría, por decirlo así. ujú. Eh, entonces, y yo me compadecía también de digamos, de las personas a cargo de la maestría aquí en Guatemala y todo, porque imagínate, era súper difícil pensar, o sea, si estamos hablando de esta maestría, que habían personas que eran como no sé cuál es el título exacto, pero por decirte, el director de la maestría, que era una persona que tenía cero entrenamiento en análisis conductual, porque claro, aquí no existían maestrías en análisis conductual previo a esa, y que no, o sea, que no conocía exactamente los requerimientos para certificarte y tal. Entonces, y esta era la persona encargada de la maestría en Guatemala, ¿sabes? Entonces yo me compadecía de eso porque decía, qué difícil poder establecer algo en un lugar donde hay tan poco conocimiento. ¿Y sabes entonces cómo surge esta maestría? O sea, si hay tan poco conocimiento de análisis de conducta en general y no hay ningún precedente de otro programa de análisis de conducta, ¿quién impulsa esto? ¿De dónde nace? Nace de una clínica en Miami, que ellas pues trabajaban un poco con personas que ahora están certificadas acá. En ese momento no lo estaban, pero ya lo están. Entonces nace de esta clínica que ellas, no sé si vieron la necesidad en Guatemala, entonces ellas se ofrecieron como para ayudar a armar la maestría y se armó la maestría. La maestría, para ponerte en contexto, duró solamente hubo solo una clase que se graduó, o sea, no sé si la maestría duraba 1 o 2 años, creo que eran 2, pero duró solo esos 2 años. Por supuesto que era algo nuevo, entonces hubieron muchas altibajos, ¿verdad? Dentro de la maestría. Yo, desafortunadamente, llegué a la maestría casi al final, o sea, ya faltaba como un año.
un poco menos de un año, para que se graduaran las alumnas de la maestría. Entonces, cuando yo llegué, pues también eso fue un reto para mí personalmente, porque digamos que yo llegué casi al final, entonces tampoco tenía mucho conocimiento de lo que ya se había hecho, o de lo que no se había hecho. Y de hecho, pues también fue un reto que a pesar de que la maestría era local, se impartía en línea. Entonces, porque era local, pero servía a estudiantes también de Costa Rica o de otros lugares de Latinoamérica. Entonces, un poco también era difícil porque no había tanta, bueno, no había tanto contacto presencial con los alumnos, ¿verdad? Y sobre todo, pues yo en ese momento lo que hice fue supervisar, ¿verdad? Y en el momento me tocó supervisar sesiones que, digamos, ya iban en cierto punto, habían, o sea, como que eran en línea, fue un poco como difícil, ¿verdad? O sea, creo que en ese momento tal vez puse muchas cosas sobre mi plato, como se dice en inglés, que puse o sea, traté de integrarme en esta universidad, traté de hacer mi clínica en ese momento y la verdad es que en el momento fue un poco difícil por eso mismo, porque era como que habían pedacitos de análisis conductual por Guatemala, pero no había como algo como condensado. Entonces, al principio, pues mi primer, mi primera impresión era que habían como muchos intentos de acercamientos, ¿verdad? Por lo menos en los ámbitos donde yo me movía, pero no se había llegado como a algo concreto. Y por otro lado, pues había en el área donde usualmente trabajamos analistas de la conducta, que trabajamos mucho en el área de, bueno, como decía antes, autismo, educación especial, ¿verdad? Toda esta área. eh, Habían muchos otros campos que eran más fuertes, entonces, que el análisis conductual. Entonces, había mucha práctica de, digamos, integración sensorial, este tipo de cosas, pero no había un trabajo en análisis conductual tan constante ni tampoco, por supuesto, tampoco disponible. Entonces eso, digamos que yo creo que fue el primer reto, ¿verdad? O sea, cómo empezar a establecer, ¿verdad? El análisis conductual como algo esencial para estas poblaciones, ¿verdad? Creo que todavía me encantaría decirte que ya hoy en día todo eso se resolvió, se concretó, pero todavía es un reto, o sea, todavía es algo en lo que trabajamos, creo que todos los días, ¿verdad? Las personas que hacemos análisis conductual en Guatemala, es en establecer, ¿verdad? La importancia de utilizar el análisis conductual. Creo que también algo que marcó mucho de mi experiencia al regresar es que creo que unos años después, no mucho tiempo después, fue que empezó a oírse mucho más como la controversia de las prácticas de análisis conductual, que para mí, como enterarme de esta controversia, envolverme en esta controversia fue una etapa, continúa siendo una etapa de crecimiento. Ujú. Em, pero si lo pones en contexto en un país donde ya el análisis conductual ni siquiera está establecido, es un poco desconocido, el también traer a la mesa la cantidad de controversia que hay, pues también lo hace más difícil, ¿sí? Mm. Entonces eso también creo que tal vez eso no fue al recién regresar, pero sí fue muy cerca. Entonces creo que eso ha marcado un poco también como estas barreras de cómo poderlo establecer
porque tienes como los dos, o sea, la mayoría de veces te encuentras con los dos espectros, o ni sé qué es, o sé qué es, pero solo sé cosas malas. Sí. Eh, entonces ha sido un poco difícil como poder hacer esa parte de diseminar y bueno, ha sido parte de lo que he querido hacer, pero como te decía Miguel, creo que para mí fue una experiencia de crecimiento en el que yo me di cuenta que parte del trabajo que yo tenía que hacer no era solo como hablar o hacer talleres o como lo quieras ver de análisis conductual en Guatemala, sino era también yo nutrirme de más información, ¿sí? De saber de dónde viene toda esta controversia, ¿verdad? Cómo quiero yo direccionar. Como te decía antes, siendo la primera analista conductual, aunque pues tal vez es ponerme un poco de más peso encima, yo creo que tú tienes que marcar como ciertas pautas o ciertas formas de hacer las cosas y, y para yo poder hacer eso, creo que también lo que empezó en mí era cómo poder hacer las cosas bien. O sea, porque está claro que yo lo digo así, ser un analista de conducta es casi como tener una varita mágica, porque puedes cambiar muchas cosas, Ujú, pero con la varita mágica puedes hacer cosas muy buenas como puedes hacer cosas muy malas. ujú. Entonces, o sea, mi idea digamos que a partir de estos momentos, también era el poder determinar eh, cómo yo podía traer la mejor parte de ABA o de análisis conductual a Guatemala, ¿verdad? Y es algo en lo que me centro todavía hoy en día, ¿verdad? O sea, como creo que el análisis conductual, como dije al principio, es algo súper amplio, o sea, puedes hacer casi lo que quieras con eso. Entonces, realmente creo que la mejor parte o la mejor forma de diseminar y hacerlo crecer en mi país es intentando buscar las mejores prácticas, buscar las prácticas de análisis conductual donde se centre en hacer las cosas bien, ¿verdad? En ayudar, en hacer cambios socialmente significativos, ¿verdad? Y creo que más que nada mi enfoque en los últimos años ha sido ese, ¿verdad? Desde que vine, lo que me di cuenta fue la única forma digamos, suplir este papel, ya sea real o imaginario, que creo que tengo acá, es poder encontrar más formación. Como te decía, creo que mi respuesta siempre ha sido a todas estas barreras ha sido aprender. O sea, por un lado sí, o sea, y creo que tal vez lo digo en el artículo, diseminar, pero es que no se puede diseminar sin aprender. O sea, realmente para diseminar creo que tienes que seguir aprendiendo. O sea, creo que tu trabajo, la mejor diseminación es hacer un trabajo que esté nutrido por las mejores prácticas y por las prácticas que sean realmente significativas. Entonces, creo que un poco eso es lo que he intentado hacer a través de los años, ¿verdad? Ya sea con formaciones, con mentores, ¿verdad? Que es parte de lo que hablo en el artículo, pero más o menos ese ha sido mi modus operandi. Ok. Bueno, se nota que tomas la responsabilidad muy seriamente y concuerdo contigo también en términos de ese modus operandi, ¿no? De, por un lado, buscar constantemente estar actualizado con las mejores prácticas, nutrirte de formaciones, de recursos, buscar mentores, es lo que también, digamos, se nos sugiere, pues, en nuestras prácticas desde el lado ético, desde el lado de responsabilidad de ser efectivos, pero importante recalcar el liderazgo que toma de tu parte ser esa primera persona pionera que tiene que hacer esto, que no solamente tienes que buscar todos estos recursos,
sino que rápidamente también hay personas que dependen de ti o acuden a ti por información y que estás aprendiendo, enseñando, ¿no? O sea, que ya rápidamente también eres supervisora, eres mentora, estás diseminando. Probablemente estarás de acuerdo conmigo cuando digo que no se nos enseñó cómo diseminar, menos que quizás no se nos formó en el momento en el que había ese auge, ¿no? De estos sentimientos anti-ABA que pueden haber tomado más fuerza. El que también no solo no se nos enseña a diseminar, sino que no se nos enseña a mantener una posición humilde de escucha cuando se nos critica, o sea que la cuestión no solamente es aclarar mitos, sino también es evaluar nuestras prácticas para ver qué partes de esas críticas tienen peso y bueno, el aceptar que hay muchas cosas que corregir, mejorar, mientras que también te ganas la confianza de estas personas que acudirán a ti para que le ofrezcas algún tipo de servicios y bueno, todo como desde cero, ¿no? O sea, por lo menos cero en el contexto Guatemala. O sea, que puede que otros esfuerzos se hayan hecho en otras partes, hayan directrices, algunas formaciones, educación continua dedicada a X o Y, pero que todos todavía estamos aprendiendo, reaccionando a las nuevas barreras que hay en nuestra práctica en general, pero que ahora tú lo haces también en un lugar donde, como dices, faltan recursos, falta información o hay desinformación. Entonces entiendo que debe ser un gran reto. Ahora, en el artículo hablas de estos retos y también hablas de algunos retos que son más idiosincrásicos a Guatemala, que son más quizás la cultura que puede existir en Guatemala y también específicamente a partir de la falta de recursos y de fondos, se crean otras idiosincrasias y otras, digamos, barreras al tratar de competir por un mismo espacio. Entonces, ¿puedes hablar un poco también de esas barreras? Sí, claro. Las otras barreras que mencionas, pues, que hablo en el artículo, es que, claro, cuando estás en Estados Unidos, y es un poco lo que decía al principio, pues, como decía, es un poco, yo hubiera tenido el camino más fácil porque ya hay una cultura establecida de análisis conductual. Entonces, como decía al principio, no solo es la falta de información de lo que es análisis conductual y la desinformación, como dices tú, sino también es qué tanto la cultura da la bienvenida al análisis conductual, ¿verdad? O al trabajo que tal vez yo al principio quería hacer, ¿verdad? Estas fueron las barreras que yo encontré, que era, bueno, en Guatemala, pues creo que mucha de la cultura es, y lo menciono en el artículo, hay mucha competitividad, ¿verdad? Que realmente para mí fue, digamos, un shock cultural, aunque fuera de mi propia cultura, pero como yo venía tantos años trabajando en Estados Unidos, yo venía de una filosofía del trabajo en equipo, ¿verdad? O sea, que tenías que para el éxito tenías un equipo de trabajo donde todos trabajaban juntos, ¿verdad? Tenías terapia del habla, tenías el OT, ¿verdad? Que es terapia ocupacional, y tenías ABA, por ahí había tal vez algún médico, fisioterapista, ¿verdad? Siempre había como un equipo, bueno, las personas del colegio, de la escuela, un equipo integral que todos trabajaban juntos. eh, y pues hay dos barreras en Guatemala como para poder lograr esto. La primera es que, como te decía, hay una cultura de competitividad que aunque digamos sean dos campos completamente distintos, y no te quiero decir con todos porque gracias a Dios te puedo decir que hoy en día en mi trabajo he encontrado personas que me sirven de equipo, ¿verdad? Que son de otros campos con las que puedo trabajar, pero te diría que no es la norma, ¿verdad? O sea, muchas veces lo que te encuentras acá es competitividad entre un campo y otro, ¿verdad? Que realmente se deberían complementar,
Pero esto es también por la otra barrera que iba a mencionar, que es la falta de recursos. ¿Por qué? Porque no habiendo fondos, ¿verdad? Para terapia y todo esto. Entonces, muchas veces, que es algo que hablo en el artículo, cuando tienes a una familia con necesidades especiales, se enfrentan con tener que escoger realmente. O sea, escojo terapia del habla o escojo terapia conductual o escojo terapia ocupacional. O sea, realmente no es algo que se debería tener que escoger. Todo se debería tener que hacer, pero como te digo, no hay fondos, no hay recursos, entonces se vuelve un poco que sí, que escogen, ¿verdad? Y es como, bueno, o sea, es difícil porque entonces no estás dándole todos los servicios a la persona que necesita, pero a la vez tampoco impulsa este crecimiento de un campo o el otro, ¿verdad? Porque entonces al final crea esta competitividad de que si al final van a escoger, aunque no es lo que deberían de hacer, un campo quiere sobresalir más que el otro, ¿verdad? Para que escojan a ese campo. Y bueno, está también la barrera de que por esta falta de fondos, esta falta de recursos, la terapia se ve muy diferente en Guatemala. O sea, es muy diferente y creo que es algo que a mí me costó también mucho al principio. La reducción de horas es abismal de lo que puedes hacer, o sea, la cantidad de tiempo de terapia, porque claro, no hay los recursos, no hay los fondos. Y bueno, sería ideal si uno pudiera dar toda la terapia del mundo, todo el tiempo del mundo, gratis, pero en verdad, o sea, es algo que no se puede, ¿verdad? O sea, y como no hay, como te decía, las instituciones o los fondos que hay en Estados Unidos, entonces se vuelve más difícil. Hay organizaciones, por supuesto, de autismo y así en Guatemala, pero pues lo que hacen no es mucho, porque tampoco tienen fondos. O sea, tienes organizaciones que están tratando de ayudar, pero tampoco las organizaciones tienen fondos. Entonces, o sea, como que son organizaciones que están ayudando porque, bueno, tienen voluntarios como lo quieras ver, pero los fondos no existen. O sea, entonces al final del día, eso sí es una barrera bastante grande en la que creo que, bueno, si me preguntas hoy en día, todavía no tengo la respuesta. Lo que a mí me ha ayudado, pues es enfocarme en igual intentar, por lo menos desde mi parte, encontrar estos equipos donde sí, tal vez es un poquito de cada uno, ¿verdad? O sea, un poquito de esta terapia, un poquito de esta terapia, un poquito de esta terapia, pero poner por lo menos un esfuerzo en común para que se haga por lo menos la cosa uno más significativa que queremos hacer, ¿verdad? Sí. Hablando de cuando no se puede, porque por supuesto hay personas que, bueno, gracias a Dios tienen los fondos y pueden acudir a todas las terapias que necesitan y tal, pero la realidad de la mayoría es que no. Entonces, es ahí donde el trabajo que toca es un poco intentar también hacer mucho trabajo con los padres, ¿verdad? O sea, como decirles, bueno, estas áreas nos estamos enfocando, pero les toca mucho más trabajo a ustedes porque no hay la disponibilidad de tanta tiempo de terapia y así. Y, Pues, es algo que menciono también en mi artículo, ¿verdad? O sea, creo que el sentido de familia es algo que ha ayudado mucho aquí, ¿verdad? Porque aunque sí los recursos son limitados y así, la unión que hay en la familia, en Guatemala y así, sí es algo que ayuda a que los padres se involucren, ¿verdad? Al poder hacer un poco más este trabajo dentro de las paredes de donde viven, ¿verdad? mm, Entonces, pues eso sí ha sido algo que ha ayudado, pero claro, estas barreras están y permanecerán. Ujú. claro, sí, tú sabes, sí, sí, bueno, es bueno saber que
por lo menos el lado positivo es que hay familias comprometidas Mm. y que se puede entonces apoyar directamente donde más importa generalmente, ¿no? Que es dentro de de esa dinámica familiar. Pero entonces, cuando hablas de recursos limitados y pocas horas, ¿conoces entonces qué movimiento hay en el sistema de salud y el sistema de educación en términos de regulación o de leyes que tratan de proteger o proteger a estas poblaciones vulnerables o que haya algún tipo de guía o protocolo relacionado a los apoyos a personas con autismo o fondos dedicados a ciertas terapias? ¿Eso existe en Guatemala en este momento o hay un movimiento hacia esa dirección que tú sepas? Eh, Existen, digamos, algunas instituciones, por ejemplo, se llama Instituto Neurológico. Ujú, Ellos apoyan bueno, realmente apoyan a autismo, pero apoyan muchas otras necesidades especiales, ¿verdad? Y ellos, pues básicamente, como te decía, pues es un poco, creo que es a base como de voluntarios, ¿verdad? O sea, es sin fines de lucro, pero entonces digamos que sí hay acceso a ciertas terapias de forma con bajos costos o tal vez e incluso en algunas ocasiones gratuita, pero no realmente hay un fondo gubernamental o hay ciertas aseguradoras que cubren un poco de terapia, pero es la mínima mínima. ujú, eh, y todos estos lugares realmente no te podría decir qué tanto acceso tienen a mejores prácticas, a estar actualizados, ¿verdad? Porque claro, sin fondos es un poco difícil como estar actualizados, haciendo mejores prácticas. Creo que mucho también de lo que he visto es que hay mucho enfoque más que nada en diagnóstico. O sea, como que hay muchas personas que se enfocan en diagnosticar, ujú, pero la terapia es un poco, o sea, no hay tantos lugares que te ofrezcan la terapia a un bajo costo, ¿verdad? O por lo menos terapia, como te decía, con las mejores prácticas, ¿verdad? Hay ciertas, digamos, hay instituciones donde puedes ir a accesar terapia psicológica, ¿verdad? Ese tipo de cosas sí existe, ¿verdad? Hay universidades donde puedes también accesar, digamos, ciertas universidades del país te ofrecen servicios de psicopedagogía, ¿verdad? Este tipo de cosas sí están disponibles, pero hablando de análisis conductual como tal, no. O sea, no hay, digamos, algo que apoye las terapias de análisis conductual, ¿verdad? O sea, en términos de fondos. Entonces es un poco más, o sea, como terapias más amplias, tal vez sí hay acceso de bajos costos, ¿verdad? Otro tipo de terapias, pero el análisis conductual como tal no tienes esa disponibilidad, que es un poco a lo que me refería, que tienes en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, que tienes los seguros, que la mayoría ujú, lo cubren, aquí no, ¿verdad? Aquí es un poco distinto, entonces eso pues sí es una barrera y también es una barrera en el sentido de que ahí te empiezas a encontrar el problema donde muchas personas o sea, aprenden sobre el análisis conductual e intentan hacerlo sin mucha formación. ujú, También ahí te encuentras otro problema porque, como te decía, te lo dije hace un rato, el análisis conductual, bueno, si no lo sabes usar, lo vas a usar mal, pero también si no sabes las mejores prácticas, puedes hacer mucho daño. O sea, creo que sí, al final es algo donde puedes, y de ahí viene la controversia, es algo donde puedes hacer mucho bien, pero también puedes hacer mucho mal. O sea, al final, entonces creo que eso es un poco del reto también, ¿verdad? O sea, como que con estos lugares
que tal vez con buenas intenciones quieren aplicar técnicas de análisis conductual, pero no adquieren la información suficiente, ¿verdad? Y eso es un poco como de lo que yo quisiera abarcar más. Obviamente es un poco difícil hacerlo si alguien, o sea, si no te buscan o si no sabes exactamente de todos los lugares que lo están haciendo, pero eso creo que también es algo donde, o sea, un área donde yo quisiera abarcar más, los lugares que están intentando incorporar análisis conductual, pero quizás se están quedando cortos o están mal informados. Ujú. eh, entonces es un poco eso también, ¿verdad? O sea, parte de la, como decía, de la diseminación es eso, ¿verdad? No solo hacia hacia las personas que servimos, sino hacia otras personas que sirven a esa misma población, ¿verdad? Entonces, eso es un poco eso, ¿verdad? Que el poder, hay mucho que abarcar, es un país muy grande. Sí, sí, ya Eh, veo que tienes tienes una tarea monumental, pero bueno, hablando de lo que se ha logrado, más allá Ujú, de todo lo que tienes que abarcar, que siempre habrá espacio si sigues ujú, comprometida a esta misión por el resto de tu vida y en un lugar donde tanto se necesita, pero ujú, que entonces en el artículo hablas un poco de los retos y también de cómo has tratado de ir superando algunos ujú. de estos retos pues hay, hay logros ya, ¿no? Y ya hay pasos hacia adelante, como también hablas de algunas conexiones que has logrado hacer, cómo has ido formando como una comunidad en diferentes partes donde te sientes más acompañada y te sientes como con mayor disponibilidad de recursos. ¿Quieres hablar un poco de esos logros y qué has conseguido en medio de tratar de tener ese impacto? Claro, sí, y creo que, bueno, creo que esta es la parte donde vamos a hablar un poquito de ACT, Okay. que creo que ha tenido un poco de impacto, bueno, bastante impacto en mí. Como te decía, mi deseo de aprender y conocer, ¿verdad? Las mejores prácticas y todo, me llevó un poquito a la terapia de aceptación y compromiso, ¿verdad? Al principio fue leyendo y un poco así, y, y luego hice una maestría en línea en España. No era solo de terapia de aceptación y compromiso, era de terapias contextuales en general. Pero básicamente al hacer esta maestría, cuando aprendes de terapia de aceptación y compromiso, obviamente la mejor forma de aprenderlo es empezar a hacerlo contigo mismo, ¿verdad? Entonces, creo que para mí aprender un poco sobre cómo llevar estos procesos conmigo misma fue algo de lo que me ayudó sustancialmente con estas barreras, porque me empecé a preguntar, que es algo que tal vez he mencionado durante esta conversación, me empecé a preguntar por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, para qué, o sea, para qué lo quería hacer, ¿verdad? O sea, viendo que habían tantos retos y tantas barreras, eh, empecé a buscar un mejor norte, ¿verdad? De por qué quería continuar en este campo, por qué quería seguir a pesar de esas barreras, ¿verdad? Entonces, bueno, el conocer los procesos de la terapia de aceptación y compromiso y empezar a hacer un poco ese trabajo me hizo darme cuenta que en ese momento que tal vez yo no podía como abarcar todo esto, ¿verdad? O sea, que te hablo que hay un montón de cosas que abarcar. Entonces, ¿en qué cosas sí me podía centrar o en qué cosas me podía fortalecer? O sea, ¿cuáles eran esas cosas que me iban a ayudar a sobrepasar esas barreras? ¿Verdad? Entonces, en parte lo que me ayudó fue alimentar esta curiosidad, ¿verdad? De seguir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, a buscar nuevos mentores. Hablo un poco en el artículo de cómo yo, pues todavía todos los días trato de continuar mi formación, ¿verdad?
Entonces me uní al principio, es un grupo que se llama The Do Better Collective, ¿verdad? Pues es en línea, ¿verdad? Con Dr. Megan Miller, ¿verdad? Que ella pues ha hecho mucho trabajo importante. En su momento me uní porque estaba aprendiendo, pues estaba un poco como centrándome mucho en este trabajo en marcos relacionales, entonces también estaba trabajando bastante en PIC, ¿verdad? Entonces empecé como aprendiendo de PIC y en ese momento ella era la que daba como los cursos iniciales de PIC, entonces ahí la conocí, luego me uní a este Do Better Collective, que básicamente es mentoría y formación como en grupo, ¿verdad? Entonces estuve ahí un tiempo y eso creo que me ayudó mucho como a empezar a como preguntarme más sobre lo que estaba haciendo, ¿verdad? O sea, qué áreas quería abarcar. Y creo que eso logró, o sea, hizo varios logros dentro de mi práctica, ¿verdad? O sea, creo que me ayudó a un poco decidir dónde quería tener ese impacto, ¿verdad? Entonces, de ahí partí a decir, bueno, quizá no puedo agarrar un micrófono, pararme en el centro del país y hablar a toda Guatemala de qué es el análisis conductual, pero sí puedo empezar por hacer el mejor trabajo posible en mi clínica y dejar que eso empiece a abrirme puertas para seguir hablando del análisis conductual. Ujú. Entonces empecé por ahí, entonces ya como que logré establecer mi clínica, ¿verdad? Sí, como te digo al principio, tal vez encontré barreras de algunos lugares que no estaban tan abiertos al trabajo en equipo, pero empecé también a tratar de hacer otros contactos que sí, ¿verdad? Y poco a poco pues me pude acercar a ciertos equipos de trabajo también, ¿verdad? Entonces pude ir creciendo un poco mi clínica eh, y creo que como te decía, también mucho de lo que ayudó fue el seguirme nutriendo, como te decía, en este collective, pero también yo hacía cosas como, bueno, escuchar este podcast, escuchar otros podcasts, ¿verdad? El poder, yo creo que pues la forma en que para mí fue más útil avanzar y sobrepasar estas barreras fue el seguir creciendo profesionalmente. O sea, creo que en algún momento dije, bueno, la mejor forma de poder diseminar en este momento es poder crecer yo y establecer cómo voy a hacer análisis conductual yo y ya después en poder empezar, bueno, a ver qué rincones a qué rincones me puedo acercar. Pero creo que parte para mí fue esto, o sea, seguir buscando, como te decía, esa mentoría y esos recursos que me hacían falta, aprendiendo desde fuera. En su momento, pues también me uní a este grupo de Latinoamérica, donde te conocí, ¿verdad? Y donde estaban varios integrantes de Latinoamérica, ¿verdad? Eso creo que también me dio un sentido de comunidad. Y creo que también eso fue parte de lo que me faltaba, ¿verdad? O sea, al venir y de lo que me ha ayudado a superar estas barreras es buscar comunidad, aunque tal vez no la encuentre exactamente aquí siempre, estar buscando siempre comunidad donde pueda hablar de análisis conductual. Ahora mismo, como platicábamos antes, pues también estoy haciendo unas formaciones en ACT, ¿verdad? Entonces tengo un equipo de trabajo ahí. Entonces siempre tener personas con las que pueda básicamente poder nerdear, decimos, ¿verdad? De análisis conductual, de las que pueda aprender. Creo que eso es una base central que me ha ayudado a superar estas barreras, o sea, el sentir comunidad en lo que he ido buscando al aprender a través de los años, ¿verdad? Claro que tampoco es algo fácil, ¿verdad? Porque muchas veces el buscar mentoría y todo esto, pues a veces termina siendo costoso, ¿verdad? Entonces eso también te diría que a veces es una barrera, pero que si se puede, o sea,
como recomendación, yo diría que sí es algo esencial. O sea, el seguir tratando de buscar y formar comunidad para los que estamos en Latinoamérica, porque al final se vuelve una profesión muy, muy solitaria si eres de los primeros, ¿verdad? Y entonces el poder seguir nutriente, o sea, creo que cuando yo estaba en Estados Unidos, a mí me gustaba mucho ir a conferencias. Iba mucho a Texaba y este tipo de conferencias. Pues ahora es más difícil porque cuando estaba ahí, pues las tenía más de la mano. Pero creo que el poder asistir a eventos así, o aunque sea asistir las partes a las que tienen como una parte híbrida, asistir en línea, ¿verdad? El poder formar un poco de comunidad es algo que ayuda muchísimo, ¿verdad? Y por otro lado, pues como te decía, el recordarte de por qué lo estás haciendo, ¿verdad? O sea, por qué estás realmente, a pesar de esas barreras, querer seguir adelante por lo que empecé y por lo que he nutrido a través de los años, ¿verdad? Que he llegado a esa tal vez conclusión en este momento que lo, lo más importante para mí es qué impacto voy a tener, ¿verdad? Y entonces realmente las barreras van a existir siempre, o sea, te lo digo porque ahora existen en Guatemala, pero estoy segura que estuviera en cualquier otra parte del mundo y habría. Entonces es un poco el poder recordarme y tener presente también por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Ok. Ujú. Bueno, te felicito por haber tomado el camino difícil, que quizás esto ha sucedido antes de que tengas un marco para ponerle nombre y apellido a lo que hiciste, ¿no? Porque con ACT hoy podría decir que fue una acción comprometida con tus valores, pero eso lo Claro, hiciste mucho tiempo atrás cuando todavía no conocías de la terapia de aceptación y compromiso. Sin embargo, lo hiciste y gracias a ti ahí tienen un referente en Guatemala. Aprecio que hayas hablado como de de cómo has manejado la responsabilidad de ser esa persona, de tener que asumir el liderazgo en toda una comunidad, en todo un país, en todas tus iniciativas que tomaste directamente y que bueno, que eres ese aprendiz de por vida que entiende que esto siempre se actualiza, que siempre hay que buscar mejores informaciones. No ahondamos en ningunos temas ni como hubiésemos podido haberlo hecho como ACT, tras esta terapia de aceptación y compromiso, cuando mencionaste a Hanley, que dices que tuvo grande influencia para ti y hablas de la evaluación práctica funcional y el tratamiento basado en habilidades que él y sus colegas fomentan. Cuando hablas de PIC, se podría hablar de PIC y este recurso curricular que también es basado en este marco de que no es la corriente dominante en la práctica, ¿no? Porque muchos utilizan conducta verbal más skinneriano y estas relaciones derivadas no es algo que se conoce tanto. Sin embargo, a ti te aportó, fuiste a ese referente, la doctora Megan de León, que ha dado muchos recursos en línea a personas de todo el mundo y que llegó a Latinoamérica también, aunque bueno, para personas bilingües, ¿no? ujú, Pero que bueno, que has reconocido, has sido creativa, has sido recursiva, has buscado los recursos donde los hay, has creado comunidad, has tenido los brazos abiertos a otros. Entonces espero que el que hayas compartido tu experiencia en este artículo, el que lo estés compartiendo acá en este podcast, sea razón para personas que puedan extenderte una mano, lo hagan, que puedan apoyar a Guatemala, apoyarte a ti en lo que has ido liderando o personas que quieran colaborar contigo o acudir a ti, que lo hagan, que bueno, que el que hayas tomado en cuenta que parte de la diseminación es ir, buscar ese megáfono de alguna forma y llegar a la gente y educarlas y capacitarlas y después llevarlas a esos logros, a esos resultados y es una forma de hacerlo, pero ser un modelo también es
buscar tu contexto, tratar de ser como ese modelo a seguir a partir de tus prácticas, de los resultados que tienes con una persona, con una familia, Mm. con, con varios de las personas que supervisas, y que eso ya es un importante grano de arena, y que entonces las personas lleguen a ti sabiendo que das servicios con excelencia y con esos valores y con esa humildad. Y por lo menos a mí me inspira que tengas esa actitud, y espero que otras personas lo puedan ver y que sigan tu ejemplo y que sigan tu modelo de práctica, que para mí, por lo que describes, no dejan nada que desear, sino que simplemente es algo que siento que es un estándar muy alto, y aprecio pues tu compromiso a todo eso. Entonces, lo único que te diría, pues ya para cerrar, además de agradecerte por ser esa líder, y ya has ido dando consejos, pero siempre cerramos el podcast dando consejos concretos a las personas que estudian análisis de conducta o practican análisis de conducta, tienen interés, que sean hispanohablantes, que puedan en algún momento escuchar este podcast. ¿Qué les aconsejarías a ellos? Bueno, yo creo que mi mayor consejo sería, bueno, creo que serían un par. Creo que uno sería el primero, que realmente se recuerden que al ser analistas de conducta son en primer lugar científicos, que un científico nunca debería dejar de hacerse preguntas. Creo que esa es una muy importante, porque es en esas preguntas, es en el discernir por qué estoy haciendo esto, o por qué estoy usando una técnica o la otra, ¿verdad? Que te encuentras con no solo las mejores prácticas, sino las prácticas que realmente son significativas para la población que estás sirviendo y para ti, porque también eso es muy importante. O sea, que no estés haciendo las cosas en el análisis conductual solo porque un libro lo dice, sino que lo estés haciendo porque realmente tú le ves el sentido a lo que estás haciendo. Este consejo creo que suena un poco como que tal vez algo que le podría decir a cualquiera, no específicamente a alguien que está trabajando en Latinoamérica, pero creo que también es especialmente importante porque habiendo tantas barreras, si no sabes tú por qué, o sea, por qué estás haciendo esto y qué impacto tiene, es mucho más fácil que tires la toalla. Es mucho más fácil que digas esto es muy difícil, o que adoptes una forma de hacer las cosas muy monótona y poco significativa. Entonces, creo que es realmente importante preguntarte por qué estás haciendo lo que estás haciendo, hacerte preguntas sobre las formas que estás haciendo análisis conductual, porque las hay muchas. Y como decía al principio, seguir aprendiendo. O sea, creo que lo más importante es seguir aprendiendo, porque realmente en Latinoamérica hay mucho que hacer, ¿verdad? En nuestro campo hay mucho que hacer, y realmente la única forma, creo que, de hacer algo mínimamente efectivo es si seguimos aprendiendo, ¿verdad? O sea, seguir aprendiendo, seguir buscando el consejo que daba antes, de buscar esa comunidad, buscar personas donde te puedas apoyar, donde puedas hablar de todos los acrónimos con facilidad y tranquilidad, y que te van a entender, ¿verdad? O sea, un poco encontrar eso, ¿verdad? Alguien que comparta esa pasión. O sea, creo que se resume un poco en como descubrir esa pasión, ¿verdad? Que tienes, ¿verdad? El empezarte a preguntar en qué se centra esa pasión, y luego buscar personas con quien compartirla, con quien vivirla. Creo que esas son las más importantes. Creo que si tomamos esas como base, también podemos pensar en otras cosas, como si yo estuviera estudiando análisis conductual, que fue algo que me dijiste, o sea, un consejo para alguien que está estudiando análisis conductual. Si yo regresara a mis años de estar estudiando, algo que me hubiera gustado que me dijeran es:
encuentra algo dentro del análisis conductual que te encante. O sea, porque hay mucho por hacer y creo que al principio lo aprendes de forma muy amplia y ya cuando te quieres centrar en algo, te toca hacer como mucha investigación o te toca buscar por muchos lados hasta encontrar como que esta parte que me gusta, ¿verdad? Y no tiene que ser una, pueden ser muchas. A mí me gusta el autismo, me gusta ACT, me gusta trabajar con familias, me gusta trabajar con adolescentes. Me encantan, digamos, también esta parte de ayudar a poblaciones con dificultades severas, pero también me encanta hablar con poblaciones que tal vez lo que necesitan es solo una forma más ligera y significativa de vivir su vida. O sea, creo que hay muchas áreas en las que te puedes centrar, pero realmente creo que cuando estamos en formación en la universidad y así, creo que nos hace falta un poco como de tener probaditas de las diferentes cosas que puedes hacer. Entonces, a alguien que está muy temprano en su carrera estudiando, yo le aconsejaría que busque, o sea, que busque algo que de verdad lo apasiona. Como decía, al final, esto es una varita mágica casi que, y lo puedes usar para lo que quieras, pero yo diría, encuentra algo en qué usarlo que signifique algo para ti y que signifique algo para los demás. O sea, creo que si partes desde ahí, todo lo demás se vuelve un poquito más llevadero. Bueno, excelentes consejos. Siento que habiendo hablado mucho de tu historia, de tu trayectoria, vives y respiras tus propios consejos. Como te dije, eres un ejemplo a seguir y sigue así. Mucho éxito con todo, tanto en Guatemala como en cualquiera de tus esfuerzos a futuro. Y bueno, queda pendiente hablar un poco más de ACT y hablar de todos esos temas. Pasa mucho que se prende una curiosidad acerca de un tema y podríamos durar horas y horas hablando de muchas cosas más, pero espero que las personas que escuchen de tu trayectoria se sientan inspiradas a aprender de tu experiencia, aprender del camino que tú seguiste y también seguir tu ejemplo para cuando ellas se vean en una circunstancia similar, de empezar desde cero, de empezar de optimizar recursos, de liderar y de también persistir a pesar de las barreras, que sientan que lo pueden hacer, que como dices tú, sean tanto generalistas como que encuentren también su nicho. Me identifico con eso, así que bueno, mil gracias por todo tu tiempo. Estuvimos más de una hora, creo que casi 2 horas en un podcast. Creo que ya se está convirtiendo la norma conmigo. Me cuesta hablar poquito. No, y a mí también, y siempre termino extendiendo el tiempo de las personas invitadas, no van a querer regresar. Pero bueno, Jessy, aprecio muchísimo tu tiempo y que hayas compartido tus experiencias. Y Te bueno, que agradezco tengas, por la oportunidad. bueno, gracias, que tengas buen día, ¿ok? Gracias. Thank you for listening to the Behavioral Observations Podcast with Matt Sikoria. You can find Matt's notes on this episode at www.behavioralobservations.com. We also invite you to stay connected with us on Facebook at facebook.com/behavioral observations and on Twitter at Behavior Podcast.